ABC obviamente nos referimos a las nociones básicas, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta y que en su momento ya vamos a explicar con mayor detalle cuando se lleve a cabo la capacitación ya completa. En primer lugar, ¿qué significa gestión del talento humano? Cuando nosotros hablamos de gestión del talento humano, nos referimos al conjunto de procesos y prácticas que tiene como finalidad maximizar el rendimiento de los empleados. Ojo, el término empleado últimamente está siendo también en materia de cambios, bueno, ya se está utilizando mucho el término colaborador, ¿no? Pero el término colaborador, o sea, si lo vemos, siempre es bueno entenderlo dentro de dos perspectivas, ¿no? Dentro del punto de vista laboral, término es trabajador. ¿Y por qué lo ve así la legislación laboral? Porque la legislación laboral trata de destacar que en una empresa hay una persona que está subordinada, es una persona dependiente, y por eso cuando nosotros utilizamos el término trabajador, hacemos referencia a una persona que está sujeta a las órdenes que dicta el empleador, que en este caso puede ser o una persona natural o una persona jurídica. Sinónimo del término trabajador también es empleado, ¿no? Son sinónimos, así que por ahí no hay mayor diferencia. No obstante, ahora se prefiere mucho en el ámbito de la gestión del talento humano, no solo incluir el término de trabajador o empleado, sino que prefieren utilizar el término colaborador, por dos razones prácticas. Número uno, porque el término de colaborador es más amplio, porque no solo incluye a aquellas personas que van a ser trabajadores, también podría incluirse ahí, por ejemplo, aquellas personas que tienen convenios de prácticas profesionales, ¿no? O preprofesionales. Ahí estamos hablando de los aprendices, que, como ustedes saben de repente, ellos no tienen una relación laboral. El tratamiento que ellos tienen es muy diferente, ¿no? Al que corresponde a otro tipo de trabajadores. Ahora, en el término de colaborador, también en algunos casos puede incluirse aquellas personas que desarrollan su actividad como independientes. No obstante, esto hay que tomarlo con pinzas, porque las personas que desarrollan su actividad de manera autónoma, que para efectos legales son conocidos como locadores de servicio, son personas que emiten recibo por honorarios, ¿no? Entonces, el recibo por honorarios que ellos van a emitir viene a ser el documento que tiene más incidencia tributaria, que tiene como finalidad justamente detallar cuáles son los montos que está percibiendo por su servicio. También se detalla qué tipo de retenciones son las que corresponde. En principio, como son rentas de cuarta, le corresponde un descuento del 8% cuando supera las 7 UITs proyectadas de forma anual, ¿no? Entonces aquí estamos hablando básicamente de la situación de de este personal. Ahora, la situación de los locadores es muy diferente a la de los empleados, debido a que el locador no está comprometido o no debería estar comprometido con todas las metas que se plantea una organización. El locador viene a ser un apoyo, ¿no? Una persona que, sin estar sujeta a una jornada, sin tampoco estar sujeto, por ejemplo, a lo que viene a ser las exigencias propias de lo que viene a ser la dirección, ¿no? De la empresa, porque no va a estar sujeto ni a un reglamento interno de trabajo, tampoco va a estar sujeto, por ejemplo, a políticas internas de la empresa. Entonces, por ese lado, el locador de servicios es una persona que en la medida de lo posible va a desarrollar su actividad de manera autónoma. Entonces, por error, y esa es una práctica ya muy común en el Perú, muchas veces las empresas lo que hacen, especialmente las micros y pequeñas empresas, es contratar a los trabajadores primero como locadores, los tienen por un tiempo de 3 meses y luego ya los consideran como si fueran propiamente trabajadores. Esta práctica obviamente es inadecuada, es cuestionable, porque y recuerden que aquí el gran temor que tienen muchas empresas es justamente la actuación de entidades que se encargan de fiscalizar el tema laboral, que específicamente son dos, tanto la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, como también la SUNAT. Entonces, por eso es importante que se identifique con claridad cuándo estamos frente a locadores, cuándo estamos frente a trabajadores y cuando estamos frente también a aquellas personas que desarrollan modalidades formativas laborales, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que tener mucho cuidado para establecer con cuidado las diferencias entre estos tres grupos de personal. Ahora, el término colaborador no solo es útil desde el punto de vista de la gestión del talento humano para hacer referencia a estos tres tipos, ¿no? de prestadores de servicios. También incide
no tanto en el hecho de que una persona esté subordinada, sino que el término colaborador lo que busca es destacar, ¿no? Un elemento que también desarrolla el personal que presta servicios, que es de que ellos van a formar parte de una estructura. Y al formar parte de una estructura van a estar, digamos, desarrollando o tienen la tarea de cumplir una serie de metas que son las que van a plantear previamente la organización. Estos objetivos, ¿no? Que se van a dar a nivel de la organización, como entenderán cuando es una organización empresarial, son objetivos que tienen que ver justamente con la mejora o la obtención de mayores ingresos. Eso por lo menos se ve desde el punto de vista de la organización empresarial, pero no es el único objetivo. Muchas organizaciones ya no lo ven tanto en el sentido de obtener más ingresos, es decir, el afán de lucro, sino que muchas organizaciones también lo que buscan es obtener una mejor reputación, consolidarse en el mercado, desarrollar buenas prácticas. En resumen, ya estamos hablando acá de un sentido ético sobre lo que viene a ser el papel de las empresas o de las organizaciones en el desarrollo social. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de la gestión del talento humano, nosotros no solo nos referimos a lo que viene a ser el afán de lucro, ¿no? O todo lo que está vinculado, ¿no? Al tema justamente de que las empresas lo que buscan nada más es obtener beneficios. Entonces, actualmente, las perspectivas que se desarrollan en el ámbito de la gestión del talento humano ya destacan principalmente lo que viene a ser la responsabilidad social de las organizaciones. Entonces, eso es lo que yo le podría recomendar justamente sobre este punto, ¿no? Entender bajo un enfoque global cuál es el papel de las organizaciones. Y con mayor razón cuando estamos hablando de las entidades públicas. En el caso de las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, pues de que ahí no podemos hablar de afán de lucro. En las entidades públicas existe ya de por sí, tal como lo plasman las leyes y los reglamentos, hay una vocación de servicio para brindar a favor de los administrados un servicio adecuado y de calidad. Claro, si nosotros evaluamos la teoría y lo comparamos con la práctica, nosotros sabemos pues de que muchas entidades del Estado lamentablemente no realizan una adecuada gestión del talento humano y como consecuencia de eso, el servicio que prestan a los administrados, es decir, nosotros que somos los ciudadanos, deja mucho que desear, ¿no? Recientemente, por ejemplo, se han podido revisar las noticias, había un incidente en el hospital Rebagliati, lo cual demuestra, ¿no? La necesidad de que el enfoque del talento humano desarrolle una óptica preventiva. O sea que la idea aquí es que para todo tipo de organización, sea privada o sea estatal, tiene que desarrollarse un enfoque preventivo que tenga como finalidad no esperar hasta que ocurra una situación de conflicto para recién corregir los errores. Lo que nosotros planteamos desde el punto de vista de lo que viene a ser la gestión de talento humano es que siempre tiene que tener, siempre tienen los directores, gerentes o el personal que está a cargo del desarrollo de los objetivos de una organización, siempre deben tener en claro que lo mejor que pueden hacer para evitar cualquier tipo de circunstancia negativa, tanto para los empleados como para los clientes o para los administrados o ciudadanos en general, siempre tiene que ser un enfoque preventivo. Y este enfoque preventivo solo se va a poder desarrollar en la medida de que el personal que está a cargo de la dirección de una organización piense de manera estratégica. Cuando hablamos nosotros de estrategia, seguro han tenido la oportunidad de leer libros sobre estrategia. Por ejemplo, uno de los manuales más conocidos es el libro de Sun Tzu, que es El arte de la guerra, ¿no? Incluso han tratado de extrapolar el sentido de esta obra y han sacado nuevos libros que dicen, por ejemplo, sobre el manual de la estrategia en las empresas, ¿no? Bueno, más allá de lo atinado no de sacar libros, reinterpretando lo que se ha escrito hace muchos años, lo importante es que el pensamiento estratégico es algo que es necesario para toda persona que dirige una organización. Y para hacer una analogía muy práctica, cuando nosotros hablamos de estrategia y por eso se diferencia de de la táctica, ¿no? La estrategia lo que significa es mirar el bosque, ¿no? En cambio, la táctica es cortar un árbol. ¿Qué quiere decir? El pensamiento táctico es aquel pensamiento que establece, sí, de manera racional, determinadas actividades o acciones para corregir determinadas situaciones que se presentan en el día a día, ¿no? Entonces, táctica, por ejemplo, para una empresa puede ser cesar a aquellos trabajadores que de repente no están rindiendo de manera adecuada. Pero la táctica tiene que estar supeditada al pensamiento estratégico.
Y el pensamiento estratégico no solo observa, como se dice, el árbol, o sea, el problema que tienes a la vista, sino que lo que busca es tener un entendimiento global del contexto, la coyuntura y de la situación en la que se encuentra la organización. Muchas veces las empresas, especialmente las personas que dirigen una organización, toman decisiones incorrectas porque no tienen clara esa diferencia entre la táctica y la estrategia. Por ejemplo, muchas empresas son muy reactivas cuando tienen la situación de un trabajador, por ejemplo, que falta bastante, que genera problemas en la empresa. Entonces, lo primero que ellos hacen es pensar en el problema real y concreto. ¿Y cuál es la solución que muchas veces se plantea? Despedir al trabajador, ¿no? Entonces, eso de recurrir al despido, más allá de que hay todo un procedimiento legal que hay que cumplir, muchas veces no es una solución. Al contrario, lo que hace es ahondar un problema, porque la perspectiva que van a tener los demás trabajadores, y por eso es importante desarrollar este pensamiento, es que de repente la empresa no está cumpliendo de manera adecuada, más allá de que la ley habilite a la empresa a aplicar un despido, que no está tomando criterios de razonabilidad, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy importante porque también todo director o gerente debe analizar cómo se está dando la cultura dentro de una empresa, ¿no? La cultura organizacional es un aspecto importante dentro de lo que viene a ser la gestión del talento humano y está conformado por una serie de acciones y prácticas e ideas sobre lo que viene a ser los objetivos de la empresa y cómo actúan. Entonces, por ejemplo, si usted está encargado de una empresa y todos los meses hay casos en los que cesan trabajadores y hay mucha rotación de personal, obviamente la óptica que va a tener el personal va a ser muy negativa porque van a considerar pues de que son fungibles, que en cualquier momento se les puede cesar por cualquier error, y obviamente esto no va a generar ningún tipo de identificación de parte del personal hacia la organización. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar esos trabajadores o ese personal? Simplemente va a buscar una mejor opción de empleo donde puedan tener no solo más estabilidad, porque ahora, ojo, mucho se cree de que lo que está buscando el personal, es decir, los trabajadores, es ganar mayores remuneraciones. Pero las estadísticas demuestran que un trabajador, cuando es bien tratado, cuando tiene un entorno que es favorable a su desarrollo, por ejemplo, capacitaciones, inducciones, hay incentivos, etcétera, el trabajador prefiere estar ahí que estar en una empresa que le pague más. Claro, hay todo tipo de trabajadores. Hay trabajadores que solo les interesa ganar más dinero. Entonces, es un tema que perfectamente el área de gestión de talento humano puede detectar. Con esos trabajadores no hay nada que hacer, porque esos trabajadores nunca se van a identificar con los objetivos de la empresa. Pero esto no quiere decir que todos los trabajadores sean iguales. Hay un grupo de trabajadores, y eso se está viendo especialmente con las nuevas generaciones, que antes de preferir pagos altos, lo que prefieren es consolidarse un tiempo en la empresa y de esa manera valoran mucho, por ejemplo, un enfoque que ofrezca una cultura donde le dé mucha importancia al trabajador. Especialmente ahora que estamos hablando de generaciones donde es común hablar de teletrabajo, donde también es común de decir que ahora se valora lo que produce y no el tiempo de trabajo. Hay muchas personas que, por ejemplo, prefieren ganar menos con tal de pasar más tiempo con su familia. Entonces, es una realidad que justamente se exploró en la etapa de la pandemia y que todavía muchas organizaciones están aplicando. Lamentablemente hay muchas empresas que luego de la pandemia prefirieron regresar al sistema anterior porque para ellos era más sencillo establecer un control o una fiscalización de las actividades cuando ves al trabajador. Pero en verdad esa es una ilusión. La mejor manera de poder fiscalizar a un trabajador es tener en claro, en primer lugar, que el trabajador está sujeto a determinadas reglas para desarrollar un desempeño óptimo. Entonces, en la medida que tú indiques las órdenes de manera clara y le des las herramientas suficientes para que las pueda desarrollar, obviamente con programas de mentoría, etcétera, que son programas que muchas veces se utilizan para estos casos, tú puedes garantizar que el trabajador se desempeñe correctamente, ¿no? Entonces, aquí la idea no es que veas al trabajador constantemente para ver si el trabajador está cumpliendo. La idea es que el trabajador sepa que ante cualquier duda, ante cualquier situación, va a tener tu respaldo, ¿no? Y que también sepa que lo que le interesa más a la organización no es tanto estar sentado varias horas en una oficina, ¿no? Lo que le importa más es lo que produces, ¿no? Tu productividad, tu compromiso con los objetivos que se desarrollan a nivel de la organización. O sea, en resumen, ¿cuáles son los objetivos que debe tomar en cuenta una persona que asume una dirección dentro de lo que viene a ser una organización? Bueno, en primer lugar,
busca un mejor desempeño del trabajador. El mejor desempeño del trabajador implica, ¿no? Llevar a cabo, obviamente, una serie de decisiones de parte de la empresa, no solo desde el momento de reclutamiento, porque cuando nosotros nos enfocamos solo desde el punto de vista de que nosotros buscamos el mejor perfil, tengan en cuenta que la etapa de reclutamiento y selección es una primera etapa necesaria, ¿no? Pero no es suficiente. Porque perfectamente un trabajador, cuando tú lo contratas, de repente tiene un buen perfil, y de repente tiene mucha experiencia laboral, de repente tiene mucho conocimiento consolidado durante el tiempo, pero en verdad tú recién vas a tener una idea clara de cuál es la situación de este trabajador cuando ingresa a desarrollar la actividad laboral. Es por eso que la legislación laboral siempre ha considerado para todos los tipos de trabajadores un periodo de prueba que en mi opinión es razonable cuando son trabajadores ordinarios, que son de 3 meses. En mi experiencia, en 1 o 2 meses, tú ya más o menos te puedes dar cuenta de cuál es el perfil del trabajador. Lamentablemente, muchas organizaciones no llevan a cabo un control adecuado de las actividades del trabajador y por eso no tienen en cuenta las alertas, las banderas rojas, como ahora un término que se utiliza bastante, ¿no? Entonces, hay situaciones que te permiten detectar si es un trabajador que va a ser comprometido o no. Entonces, durante este primer mes o este segundo mes, tú podrías perfectamente detectar hasta qué punto una persona se va a involucrar o no con los objetivos empresariales, ¿no? Entonces, este mejor desempeño obviamente requiere una serie de herramientas, evaluaciones de desempeño, apoyo constante al trabajador en las primeras etapas del desarrollo de su actividad, que es lo que se conoce como mentoría, entre otro tipo de planificaciones, ¿no? Ahora, otro elemento muy importante que muchos lo ven como algo subjetivo, y en verdad lo es el mayor compromiso. Ahora, cuando estamos hablando de compromiso, este término se entiende de una manera inadecuada, ¿no? Porque muchos dicen, lo que yo busco de mi trabajador es la lealtad, pero un trabajador solo va a ser leal normalmente a su familia, ¿no? La lealtad es un término que se utiliza, pues, bajo relaciones normalmente familiares o de vasallaje. Entonces, acá lo que hay que buscar del trabajador es compromiso. Ahora, por compromiso nosotros no queremos decir que el trabajador tiene que quedarse, pues, horas extras, sin cobrarlas, tiene que ir pues los días feriados o los días de descanso semanal obligatorio para cumplir con los objetivos. Eso no es compromiso. Al contrario, la legislación laboral, ya si lo queremos ver desde el punto de vista netamente legal, eso puede generar una multa en contra de la empresa. Entonces, hay que siempre analizar los dos aspectos, ¿no? Los aspectos éticos, como justamente bien ha mencionado Sonia, ¿no? Y los aspectos legales, ¿no? Desde el punto de vista ético, lo que se busca justamente es que el colaborador se comprometa en dos cosas. Número uno, cuáles son los objetivos de la organización. Y los objetivos, ojo, no solo son, como ya dije, ganar más dinero. Hay empresas, ¿no?, que prefieren, antes que generar más ingresos, que se les vea como una empresa seria, una empresa estable, una empresa sólida, una empresa que lo que busca es mejorar la situación de sus trabajadores. Entonces, este enfoque es por eso importante que todas las empresas cuenten con documentos que plasmen de manera concreta cuáles son sus valores principales y los objetivos empresariales, ¿no? Y por otro lado, también lo que se busca por parte de lo que viene a ser el compromiso no solo es vincular al trabajador, o sea, volver el objetivo subjetivo. ¿Qué significa esto? Que las metas empresariales formen parte de la vida diaria del trabajador en el desarrollo de su actividad. Entonces, este elemento del compromiso obviamente también implica por parte del trabajador que al momento que desarrolle su actividad no esté desarrollando tareas, por ejemplo, para otra empresa. Eso ya tiene que ver, obviamente, también con la buena fe. Que en todo momento esté atento a las recomendaciones que da la persona que dirige una organización. Y recuerde que también el compromiso también implica tener una buena relación con los demás trabajadores o el resto del personal. Obviamente, acá la idea no es, como erróneamente algunas empresas lo enfocan, de que todos los trabajadores tienen que ser amigos. Es un claro error, ¿no? No, de ninguna manera. Los trabajadores son compañeros de trabajo. Y en la medida que son compañeros de trabajo, si bien no se puede dejar de lado la existencia de un vínculo social necesario, porque tomen en cuenta que un trabajador va a vivir la mayor parte de su vida en un centro de trabajo, ¿no? O desarrollando actividades productivas. Entonces, es natural que en el desarrollo de estas actividades se conformen vínculos. Ahora, el tema no es que los vínculos deben estar prohibidos, sino que deben estar encausados de manera correcta. Entonces, obviamente se pueden formar amistades,
pero recuerden que al final, cuando estamos dentro de un centro de trabajo o desarrollamos una actividad laboral, lo que predomina no es tanto el vínculo social, hay que ser objetivos. Entonces, plantear una empresa que lo que quiere es que todos seamos una gran familia o grupo de amigos es totalmente incorrecto. Tiene que tener claro que la organización lo que busca es producir, generar un buen producto, asumir una responsabilidad social a nivel, digamos, del mercado peruano, por ejemplo, pero de ninguna manera esto quiere decir de que deben ser vistos como una familia o un grupo de amigos. O sea, no estamos hablando, pues, de que el centro de trabajo es una reunión de café para conversar. De ninguna manera. Lo que buscamos es un alto desempeño, lo que buscamos es productividad y obviamente lo que se busca es un compromiso con esos objetivos, ¿no? Bueno, luego tenemos otro aspecto que es la menor rotación. El tema de la rotación es un tema bastante sensible, especialmente en el Perú, porque en el Perú, como seguro ustedes han tenido la oportunidad de revisar, sea en los diarios o sea en la realidad del día a día, la rotación existe por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, aquellas empresas que no pagan mucho tienen una gran cantidad de rotación. Aquellas empresas que forman parte de sectores, por ejemplo, construcción civil, entre otros, también tienen una gran cantidad de rotación. Entonces, la rotación se puede ver a muchos factores. Puede ser porque se paga una baja remuneración, puede ser también por otro tipo de situaciones, como por ejemplo, de que la empresa no tiene política de gestión de talento humano y que por esa razón los trabajadores no se sienten involucrados ni motivados para desarrollar su actividad laboral. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Están un tiempo, pueden ser unos meses, 6 meses, un año máximo, máximo de repente dos, aquellos que están más involucrados, pero luego lo que van a hacer es, cuando se presenta una oportunidad de trabajo, se van a ir. Y esos son los casos, porque muchas veces pasa en el Perú, esos son los casos, ¿no? En la que los trabajadores pues buscan renunciar de manera intempestiva, ¿no? Estos son trabajadores, obviamente, y claro, la ley le establece como una libertad del trabajador, o sea, usted no puede obligar a un trabajador a quedarse si no quiere. Claro, lo que indica la ley es que un trabajador, cuando quiere informar sobre su renuncia, tiene que hacerlo con un plazo de previso de 30 días. ¿Ya? Ese es el detalle que sí la ley establece, ¿no? Pero esto no quiere decir que si un trabajador quiere renunciar ya, lo puede hacer. Obviamente el trabajador lo que tiene que seguir acá es su procedimiento, tiene que pedir que le exoneren el plazo de 30 días, ya dependerá de la empresa si le exonera o no. Si la empresa no le exonera, entonces el trabajador tiene la obligación de asistir, pero igual el trabajador puede decir no asisto. ¿Cuál es la consecuencia? Que obviamente la empresa puede recurrir a la figura del despido o puede esperar a que pasen los 30 días, lo va a considerar como falta y recién ahí le va a pagar su liquidación de beneficios. Entonces, en conclusión, como se pueden dar cuenta, en la situación de un trabajador cuando quiere renunciar de manera inmediata es algo que lamentablemente la empresa no va a poder controlar, ¿no? Porque hay una protección legal, ¿no? Entonces, si usted quiere evitar que un trabajador renuncie de manera intempestiva y le deje todo botado, es importante pues analizar cuáles son esos factores que generan de que un trabajador pueda retirarse y que haya mucha rotación en su empresa. Entonces, justamente la finalidad del curso es detectar esas situaciones o identificar aquellos casos en los que se genera esta alta rotación. Y bueno, al final, también uno de los objetivos de la gestión del talento humano es mejorar la reputación de la empresa. Una empresa que es caracterizada por ser muy dura en cuanto a su política de organización de la actividad, donde los trabajadores se quedan hasta tarde sin recibir pagos de horas extras ni compensaciones por desarrollar su actividad, digamos, en días en los que no corresponde trabajar, o una empresa donde, por ejemplo, no se le da importancia a lo que viene a ser la línea de carrera, que es un aspecto también muy importante, ¿no? Esto no genera atractivo para lo que vienen a ser los trabajadores. En cambio, aquellas empresas que tienen planes de gestión de talento humano, donde se, digamos, incentiva lo que viene a ser la innovación, donde, por ejemplo, se utilizan estrategias de inteligencia artificial para facilitar el desarrollo de las actividades, donde se le da bastante flexibilidad en tema de permisos, etcétera, esto genera una mejor reputación por parte de la empresa, porque ahí se observa realmente cuando la empresa está comprometida o no con desarrollar un enfoque a favor de los trabajadores y no exclusivamente velar por las metas empresariales, ¿no? Entonces, es por eso que la mejor reputación implica todo un trabajo, porque para obtener una buena reputación no basta un año. Estamos hablando de un trabajo que dura muchos años. Entonces, este marco reputacional requiere, obviamente, mantener ciertos lineamientos durante un tiempo determinado, que puede ser mediano o largo plazo, y basta un error, y ese es un tema muy importante que debemos destacar, basta un error o un horror, como algunos mencionan, para que toda la reputación se caiga. Recuerden los casos de corrupción privada que se dieron hace unos años, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, entre otro tipo de empresas.
Entonces, no crean que en la empresa no se presentan también casos de corrupción. Pero casos de corrupción también muchas veces se presentan y esto obviamente afecta la reputación empresarial. Por eso que el perfil de la empresa siempre tiene que estar sujeto a un entorno ético. Ahora bien, una de las tareas que va a resultar bastante relevante en el desarrollo de la gestión de talento humano es planificar. ¿Y qué se va a planificar? Obviamente lo que usted tiene que elaborar es un plan de gestión del talento humano en función de 6 aspectos, de lo que nosotros proponemos, ¿no? El primer aspecto que es importante que tenga claro una organización es el reclutamiento y selección. Lo que normalmente hacen muchas entidades u organizaciones es que al momento del reclutamiento y la selección del personal, piden obviamente el CV de la persona, lo que llevan a cabo es una entrevista con esa persona para más o menos conocerla y conversar también sobre los intereses que tiene la persona. En esta primera etapa, lo que debe tener claro la organización es que debe existir un perfil del puesto. Hay un documento que es muy conocido en el ámbito público y que poco a poco también está adquiriendo valor en el ámbito privado, que viene a ser el MOF. El MOF es el Manual de Organización y Funciones. Entonces, este manual lo que busca es establecer con claridad cuáles son las funciones que tiene que desarrollar un trabajador, ¿no? Y aquí estamos hablando no solo de lo que vienen a ser sus tareas concretas, sino que también se establece cuáles son los factores y los subfactores que se van a considerar para un determinado perfil. Por ejemplo, si usted quiere contratar un contador, usted puede colocar que este contador como un factor debe tener una experiencia de mínima de 2 años. No estamos hablando, por ejemplo, de un contador junior, ¿no? Tiene que tener una experiencia mínima de 2 años. Entonces, ahí hay un primer factor, la experiencia. Otro factor, de repente usted exige que esa persona tenga una determinada edad, que sea mayor de 30 años. Ya, es un factor que tiene que ver con la edad. Luego también se puede incluir otro tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esta persona tenga capacitaciones en materia contable y que esté vinculada más al ámbito empresarial. Ya, entonces ahí también usted ya está exigiendo lo que viene a ser conocimiento. Muchas empresas también colocan como factor a evaluar el tema de que la persona tenga un desarrollo social, o sea, sepa absolver consultas, sepa atender a las personas que requieren un apoyo determinado. Es el aspecto que ya tiene que ver con habilidades comunicativas. Entonces, todos esos factores debería tener clara la organización al momento que lleva a cabo este proceso de reclutamiento y selección. Lamentablemente, ya, me preguntan si colocar la edad en un perfil no es discriminatorio. No necesariamente es discriminatorio. ¿Por qué razón? Porque para algunas actividades sí se requiere una determinada edad y experiencia laboral. Por ejemplo, si usted quiere contratar a un personal que tenga la categoría de junior, ¿no? O un senior, no va a decir pues que tenga 20 años. Entonces, en el perfil lo que se coloca es una edad base para que pueda desarrollar esa actividad. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de empresas que para que una persona pueda ser gerente debe tener más de 40 hasta 50 años, ¿no? Ese tipo de perfiles, ojo, no son discriminatorios. Lo que sí es discriminatorio, ¿no? Es, por ejemplo, cuando usted dice, ¿no? Esta persona, como sucedía hace muchos años, ¿no? Que cuando se hacían ofertas de empleo, se decía, nosotros buscamos una persona que tenga tez blanca, ya, discriminatorio. Dos, decían que sea varón en algunos casos o en otro caso que sea mujer, discriminatorio. Tres, te piden, por ejemplo, ahora, cuando se hace reclutamiento, ya no te piden la foto necesariamente. Igual en la entrevista lo vas a conocer a la persona. Entonces, el tema de la foto actualmente, si bien no es que se considere necesariamente discriminatorio, ya es un aspecto que ya no se utiliza mucho cuando se hacen los reclutamientos, o sea, el pedido de los llamados CVs, ¿ya? Luego también un aspecto discriminatorio. Ojo, recuerden que la discriminación no es lo mismo que una diferencia objetiva, ¿ya? Diferencias objetivas son aquellas diferencias que están justificadas en torno a criterios, como por ejemplo, nosotros podemos evaluar a una persona que para que pueda entrar al puesto debe tener determinada experiencia laboral. Entonces, yo podría, y esto no es discriminatorio, exigir que para que una persona sea de repente un asistente de recursos humanos, tenga mínimo 3 años de experiencia en el ámbito. Discriminatorio, no, de ninguna manera, porque exige justamente que esta persona tenga una experiencia consolidada. También otra característica que no es discriminatoria es el hecho de yo pedir determinadas capacitaciones que tenga la persona, ¿no? Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, que esta persona tenga capacitaciones como, por ejemplo, diplomados, cursos especializados, etcétera. Entonces, eso no es discriminatorio porque es una base suficiente para determinar que la persona cuenta con las habilidades necesarias para el desarrollo de su actividad.
Entonces, ese es un aspecto que es importante tener en cuenta también al momento de que se lleva a cabo el reclutamiento. Obviamente, recuerden que el MOF es un documento que internamente la empresa lo va a manejar. Cuando ustedes van a llevar a cabo la selección y reclutamiento del personal, lo que usted va a ofrecer es una oferta de empleo. En oferta de empleo usted no tiene que trasladar todos estos parámetros. En oferta de empleo usted tiene que simplemente colocar lo básico, ¿no? Y cuando hablo de lo básico me refiero a indicar a qué puesto va a postular la persona, más o menos cuáles son las características del puesto, qué beneficios se van a entregar a la persona. Bueno, cuando hablamos de beneficios se entiende que los beneficios de ley, ¿no? Pero algunas empresas, para incidir en la oferta de empleo, para que sea más atractiva, incluyen además otro tipo de situaciones. Por ejemplo, dice, la empresa, además de que usted tenga la posibilidad de estar afiliado de salud, usted también va a tener la posibilidad de incluirse en una EPS, que es asumida al 100% por la empresa. Ya, eso puede generar un atractivo. ¿Por qué? Porque obviamente usted va a tener la oportunidad de contar, si es que usted lo desea, porque es voluntario, con un seguro de EPS. Bueno, obviamente si la empresa lo asume al 100%, no va a generar ningún tipo de descuento al trabajador, ¿no? Diferente sería que el sistema sea de copago, sea 50-50. Entonces, ahí ya va a depender del trabajador si solo quiere estar en salud o si sí va a aceptar la opción de estar en una EPS. Entonces, esas son situaciones que usted podría colocar, por ejemplo, en su oferta de empleo que pueden resultar atractivas. Ahora, la idea, ojo, que muchas veces hay un error cuando se plantea el tema de reclutamiento y selección, es que usted sí debe explicar al trabajador que puede desarrollar una línea de carrera, ¿ya? Y obviamente tiene que informar al trabajador cuáles son las políticas que tiene la empresa. Ahora, hay documentos que usted debe compartir y otros documentos que usted no necesariamente debe compartir. Así también lo establece la ley. Por ejemplo, una política salarial es un documento que sí obligatoriamente debe compartir con todos los trabajadores. Entonces, un trabajador que recién ingresa a trabajar perfectamente debe tener conocimiento de cuál es la política de la empresa, ¿no? También corresponde tener un reglamento interno de trabajo, que es un documento también bastante útil. Eso también hay que comunicar a los trabajadores, una política de intervención frente al hostigamiento sexual, etcétera. Pero, por ejemplo, algunas empresas, bueno, obligatorio para todas, ¿no? Deben manejar lo que se conoce como un cuadro de categorías y funciones, ¿ya? Ese cuadro de categorías y funciones es un documento a través del cual se ordenan los puestos de trabajo y se establecen también las bandas salariales. Ya, ese documento, por ejemplo, no se pone en comunicación de los trabajadores. Es un documento netamente privado. Ahora, obviamente usted sí puede explicar al trabajador que en la medida que tenga ascensos, esto va a generar una mejora remunerativa. Incluso podría establecer una fórmula si es necesario. Pero hasta ahí nomás, usted no tiene que explicarle todo el detalle de cómo funciona la estructura de sueldos de la empresa, ¿no? Porque, insisto, ese es privado y es información confidencial. También sucede lo mismo en el caso del MOF. Usted no tiene la obligación de entregar al trabajador todo el MOF de la empresa. Basta que usted le ponga en conocimiento cuáles son las reglas básicas del perfil que esa persona desarrolla, porque recuerde que los factores y subfactores son temas que más que tener conocimiento del trabajador que postula, es un tema que va a tomar como referencia a la empresa para llevar a cabo el ingreso y la evaluación del personal, ¿no? Claro, obviamente toda esta etapa, esta primera etapa en la que un trabajador ingresa, es lo que se conoce como inducción. Pero usted tiene la obligación de llevar a cabo una inducción para que el trabajador en los primeros meses comience a adecuarse a la sintonía de la organización. Y aquí entramos justamente a la segunda etapa, ¿no? Que forma también parte del plan de gestión de talento humano. La gestión de rendimiento, ¿ya? Cuando hablamos de gestión de rendimiento, no solo nos referimos a la llamada evaluación de desempeño, ¿no? Ustedes saben que muchas empresas implementan evaluaciones de desempeño, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales. Yo normalmente recomiendo las que son semestrales y anuales, porque trimestral me parece todavía muy apresurado, pero bueno, ya depende de cada política empresarial. Pero la evaluación no es lo único. La gestión de rendimiento también implica que de parte de la empresa existe un apoyo, una orientación del trabajador que recién ingresa. Entonces, ahí es donde se establecen los programas de mentoría, que actualmente muchas empresas han implementado de manera adecuada, y esto permite, disculpen, esto permite que todo colaborador vaya a tener una persona que ya tenga años en la empresa, que ya sepa perfectamente cómo funcionan las políticas, para que poco a poco vaya orientando al trabajador. Esta mentoría obviamente es clara cuando una persona ingresa como si fuera un practicante, pero en el caso de los trabajadores es un tratamiento distinto, porque el trabajador ya está realizando una actividad que genera responsabilidad e incumplimiento. Pues el mentor lo que va a hacer es dos cosas. Número uno, va a servir como un apoyo constante al trabajador cuando recién ingresa, y número dos, va a colaborar con él, no haciendo sus tareas, sino verificando el desarrollo de su actividad, aunque puede tener un jefe,
pero aquí lo importante principalmente es que el mentor lo que va a buscar es que esta persona conozca cuáles son los valores empresariales y cuáles son las políticas que debe cumplir, ¿no? Entonces, no confundir el mentor con el jefe del área, porque el jefe del área sí, lo que va a dictar son órdenes, va a exigir el cumplimiento de tareas. El mentor es una persona que va a apoyar al trabajador que recién ingresa. Ya cuando el trabajador, luego de un periodo de tiempo, ya pueda desarrollar su actividad con total independencia, ya no va a requerir el programa de mentoría. Es por eso que los programas de mentoría son bastante funcionales para una primera etapa. Luego tenemos lo que son compensaciones e incentivos. En el tema de compensaciones e incentivos es un término para hacer referencia a los ingresos laborales, ¿no? El ingreso laboral, recuerden que está conformado por dos conceptos, los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos. Bueno, en principio hay empresas que solo otorgan una remuneración básica o, en el caso de algunas actividades, también comisiones. Con eso, para efectos de lo que viene a ser una organización, sería suficiente. O sea, eso sería la estructura remunerativa, ¿no? Pero existen empresas que establecen o incluyen otro tipo de conceptos que perfectamente podrían ser atractivos también para los trabajadores. Por ejemplo, algunas empresas otorgan, adicionalmente a esta remuneración básica, también consideran montos como, por ejemplo, lo que viene a ser movilidades supeditadas a la asistencia, también entregan refrigerios, también puedo otorgar vale de alimento. Ahora, aquí viene la tarea del área de gestión de talento humano. Tiene que primero identificar qué conceptos son remunerativos, qué conceptos son no remunerativos, y en función de eso saber qué monto tiene que tener descuentos, por ejemplo, del aporte de FP o NP, qué montos van a ingresar a la base de cálculo, por ejemplo, de los beneficios sociales. Estamos hablando de las CTS, gratificaciones, utilidades, vacaciones. Entonces, eso es ya una tarea que está muy vinculada con el aspecto legal, ¿no? El término compensación es un término más, para muchos, agradable, el término de gestión de talento humano, pero realmente lo que debemos entender desde el punto de vista legal es que son toda la cantidad de ingresos que otorga la empresa a un trabajador. Ahora, adicionalmente a las compensaciones, recuerden que las empresas también pueden establecer incentivos. El incentivo, erróneamente, siempre se entiende como algo que es económico. Por ejemplo, si una empresa lo que otorga es una gratificación extraordinaria, que algunas empresas tienen como política hacerlo de manera excepcional, lo pueden hacer, pero es un incentivo, es uno de los tantos incentivos que puede otorgar la empresa. Hay otros incentivos que son no económicos. Por ejemplo, el hecho de que la empresa celebre el cumpleaños del trabajador es un incentivo de naturaleza no económica, ¿no? Entonces, eso puede resultar atractivo para algunos trabajadores y por eso nosotros también recomendamos que la empresa cuente con una política de incentivos, donde establezca todo un sistema de incentivos que puede generar atracción desde el punto de vista de la contratación de personal. Y bueno, luego tenemos otras tres etapas, y viene a ser el aprendizaje, que ya tiene que ver con las capacitaciones. Ojo, no hay que confundirlo con lo que establece la ley cuando nosotros hablamos de las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque esas capacitaciones son obligatorias. Acá lo que nosotros queremos destacar es que el aprendizaje tiene que ver con capacitaciones que se van a desarrollar no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino que lo que buscan es mejorar las habilidades de los trabajadores. Obviamente la empresa debería tener un presupuesto determinado para impulsar el desarrollo de los trabajadores. Hay empresas que, por ejemplo, cuentan con programas de capacitación a través de los cuales primero apoyan al trabajador para que puedan desarrollar un diplomado o una maestría, ese es el número uno, y para eso pueden utilizar esta figura de la asignación por educación. La otra opción es que, si bien no van a asumir al 100%, la empresa podría establecer sistemas de préstamo, ¿no? Hay algunas empresas, por ejemplo, que establecen sistemas para ofrecer préstamos a los trabajadores y colaborar así también con la posibilidad de que estas personas puedan capacitarse. También hay empresas que tramitan becas a favor de los trabajadores. E incluso hay empresas que asumen el 100% y ellos mismos los capacitan. Es decir, contratan a una persona para que lleve a cabo cursos dentro de la empresa y de esa manera capacitando a los trabajadores. Sea cual sea la forma que utilice la empresa para llevar a cabo el aprendizaje, recuerden que el aprendizaje debe ser constante. Es decir, no basta con que al inicio del trabajador lo apoyes en la parte de inducción y de ahí, después de 5 años, no haya ninguna capacitación. Obviamente esto implica un costo para la empresa, entonces debe buscar la mejor manera de poder distribuir el presupuesto para beneficiar a los trabajadores y que los trabajadores se vayan actualizando. Recuerden que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es la existencia de una brecha en materia de aprendizaje. Los trabajadores que ya tienen muchos años en la empresa y que son mayores de edad, difícilmente se van a adecuar, por ejemplo, a las nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, por eso el aprendizaje no solo tiene que ver
el tema de que el trabajador sea más productivo, sino que el aprendizaje lo que tiene que velar es reducir las brechas que existen entre trabajadores, sin importar los puestos que tengan, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos lo que viene a ser la retención y el involucramiento, que obviamente lo que busca toda empresa es que el trabajador se sienta cómodo y que se mantenga un tiempo. Las empresas normalmente son enemigas de lo que se conoce normalmente como trabajadores golondrinos, en términos coloquiales. Un trabajador golondrino es aquella persona que llega, trabaja lo que tiene que hacer, aprende lo que tiene que aprender y se va, ¿no? Entonces, esa es la visión que tienen, la visión negativa que tienen las empresas de algunos trabajadores. Pero hay que tener en cuenta que también de repente la responsabilidad es de la empresa. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es también implementar un programa de retención del talento. De hecho, como siempre, yo lo menciono en mis sesiones, hay trabajadores que nunca se van a adaptar a los valores de la empresa. O sea, con ellos no hay mucho que hacer, ¿no? Pero hay trabajadores que tienen un gran potencial. Pero si tú no descubres ese potencial y no le das la oportunidad al trabajador de crecer, entonces ese trabajador va a hacer lo mismo que el otro. Se va a ir cuando reciba una mejor oportunidad de trabajo. Entonces, si bien la idea no es descuidar a todos los trabajadores, sí debe haber un programa de retención que se enfoque o identifique a aquellos trabajadores que tienen un gran potencial y que a través de capacitaciones, a través de apoyos, etcétera, puede destacar dentro de la empresa y generar un buen perfil. Entonces, esa identificación también es una tarea del personal que forma parte del área de gestión del talento humano. Y finalmente recuerden que ahora existe todo un programa, políticas, etcétera, vinculadas con la diversidad y la inclusión. Este es un aspecto que no debe ser dejada de lado por la empresa. Si lo vemos netamente desde el punto de vista legal, lo único que se pide actualmente para todo tipo de empresa, sin importar que sea micro, pequeño, gran empresa, es que tenga su política salarial, ¿no? Pero esa política no es suficiente, porque esta política lo único que garantiza es la igualdad salarial entre varones y mujeres. Pero lo que debe hacer la empresa es contar con políticas que superen ese nivel básico de lo que viene a ser la inclusión. No solo usted lo que debe velar es porque haya una reducción, o mejor dicho, lo que debe velar es para que existan situaciones más equitativas. Y eso implica no solo la parte salarial, implica la entrega de condiciones de trabajo, implica también las capacitaciones, etcétera. Entonces, toda esa política de diversidad e inclusión debería estar también por escrito. Entonces, algunas empresas, por ejemplo, colocan estas ideas o estas políticas a través de un código de ética, ¿no? Otras empresas crean políticas específicas de diversidad e inclusión. Entonces, las empresas lo que deben hacer actualmente, esto es lo que le da un valor competitivo a las empresas, es contar con documentos que le permitan transmitir a las personas que quieran trabajar con ellos justamente su interés, ¿no? De poder establecer una forma de trabajar que se respete la diversidad, ¿no? Entonces, es un aspecto que ahora muchas empresas están adoptando y en verdad le está generando un entorno bastante favorable, porque recuerden que esto ayuda a que las empresas se consoliden más. No es que la empresa, y eso es lo que existe normalmente en algunas empresas del Perú, las empresas actúan de manera ideológica. ¿Qué significa actuar de manera ideológica? Es cuando una empresa trata de trasladar a sus trabajadores su visión del mundo, ¿ya? Pero no debe ser así. La empresa tiene que actuar en función de un entorno democrático y eso lo hace más eficaz. Porque si quiere trasladar al trabajador su visión del mundo, el trabajador va a tener dos opciones. O tal cual, sujetarse a lo que diga el directivo de la empresa, ¿no? A carta cabal, sin darle la oportunidad de innovar. O la otra opción es que el trabajador actúe de manera hipócrita. Porque puede mostrarse como que realmente respeta los valores, pero internamente realmente no le importan los valores de la empresa. Y obviamente va a buscar cualquier situación para escaparse, ¿no? Entonces, por eso, lo que hay que buscar en una entidad no es no es formar empleados ideológicos, o sea, que sigan a carta cabal todo lo que dice la empresa. Lo que hay que buscar es una apertura para que todas las ideas que brinden los trabajadores sean escuchadas y en algún momento, si es que resultan útiles para mejorar las condiciones de trabajo, sean implementadas. Es por eso que la ley establece algunos órganos de participación de los trabajadores, no solo el sindicato, también tenemos los famosos comités de seguridad y salud en el trabajo, como también el comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Entonces, como pueden ver, poco a poco la legislación, de repente de manera tardía, ha estado adaptando estos criterios para dar la oportunidad a los trabajadores que expresen su voz y de una u otra manera orienten las decisiones que se van a llevar a cabo a nivel organizacional. Bueno, esto es lo que básicamente quería explicar el día de hoy, entre lo que viene a ser el ABC de la gestión del talento humano.
Espero, justo en unos minutos, las personas encargadas, me refiero a aprendizaje contable, va a orientar sobre el curso que estamos preparando sobre este tema, donde ya pues vamos a extender el análisis a otros puntos que tienen que ver con la gestión de talento humano. Ojo, este no es un curso de legislación laboral, ¿eh? Y eso lo quiero dejar bien en claro porque cuando nosotros hablamos de legislación laboral, muchos entienden de que este es un tema que tiene que ver pues con normas, con reglas. Sí, vamos a examinar también la parte normativa, pero aquí lo importante son más estrategias, ¿no? Tácticas, ¿no? Entonces, acá estamos hablando ya de un pensamiento estratégico, ¿no? Quiero aprovechar porque obviamente hay algunas preguntas que se han realizado ahorita. Hay una pregunta de Alicia que le he dejado en el interín, que dice si puede entregar una gratificación extraordinaria a un trabajador, ¿ya? Punto importante. En el caso de la pregunta de Alicia, estamos hablando de microempresa. Las microempresas, al igual que las pequeñas y las grandes empresas, son entornos organizacionales donde el personal tiene obviamente una serie de derechos. La gratificación extraordinaria es un concepto no remunerativo que se puede entregar a cualquier trabajador, sin importar si estamos hablando de una microempresa, una pequeña empresa o no MIPYME, ¿no? Es decir, mediano o grande. Así que la gratificación extraordinaria tú la puedes entregar para cualquier tipo de trabajador, es un acto de liberalidad de la empresa y lo puedes entregar al inicio, durante e incluso al final de la relación laboral. Entonces, obviamente, para otorgar esta gratificación extraordinaria, te sugiere que cuente con una política salarial que establezca la posibilidad de hacerle entrega a ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente quería precisar. Y bueno, doy el pase a la persona encargada para que pueda incidir sobre el curso que se está preparando sobre el tema de la gestión de talento humano.